desde la neurociencia también se dice que el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Para el cerebro es. Y esta imaginería a muchos seres humanos los puede o nos puede jugar en contra. El cerebro puede estar, digamos, un 10% del día bien, consciente. El otro 90% está en piloto automático, ahorrando energía. Para transformar hábitos, la misma fórmula, finalmente los hábitos están implícitos ahí en ese comportamiento que estamos diciendo, arraigado en la creencia, en lo que pienso, en lo que siento. Tengo que querer mejorar, tengo que querer cambiar. Si no tengo esa convicción, no lo voy a hacer. Carl Rogers decía, la única persona que no puede ser ayudada es aquella que no quiere. Es que nosotros no vivimos en la realidad, Diego. Nosotros, nuestro cerebro no vive en la realidad. Nuestro cerebro construye lo que cree que es su realidad. Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en la 4ª temporada del podcast de Diego Salazar. Creer, pensar, sentir, actuar, la hemos denominado. Y estamos en este segundo episodio con Mariana Gómez Mejía. Desde el primer episodio estuvimos con ella y vamos a continuar esta conversación. Mariana, nuevamente, gracias por estar en este podcast. Hola, Diego, y a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Les voy a recordar, porque a lo mejor no se han visto el primer episodio, si no te lo has visto, pues la invitación es a que te lo veas. Les cuento de Mariana. Ella es psicóloga con formación en comportamiento y neurociencia. Es una apasionada por comprender el comportamiento humano y su relación con el bienestar. Su mayor interés está en las personas, en cómo piensan, sienten y se desarrollan tanto en los entornos a nivel personal como laboral. A través de estudios de neurociencia, ella ha explorado cómo el estrés, las emociones y la cognición influyen en la calidad de vida y en la salud mental. Su propósito es traducir el conocimiento científico en estrategias prácticas que ayuden a las personas a gestionar mejor sus emociones, optimizar su rendimiento y construir entornos mucho más saludables, donde el bienestar sea parte fundamental del crecimiento de las personas y de las organizaciones. Ella es coordinadora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, en Colombia. Mariana, dejamos a la gente en el primer episodio con una pregunta que vamos a retomar. Estábamos hablando en el primer episodio del tema de las creencias. Hablamos de cómo se conformaban esas creencias, de su conexión con el pensamiento, con el sentimiento y con la acción. Y finalizamos el episodio hablando de la neurociencia, de la neuroplasticidad en particular, que tiene que ver con esa posibilidad de cambiar. Nuestro cerebro puede ser maleable. Y te hacía al final una pregunta que la dejamos en punta para este episodio, por eso retomamos desde ahí, y es, claro, podemos transformar esas creencias, pero hay que despertar como ese autoobservador, una capacidad de ser mucho más conscientes, o cómo podemos trabajar ese aspecto. Bueno, aquí hay algo importante y es que lo primero, Diego, para nosotros poder activar el autoobservador o cambiar es querer. Okay. Tengo que querer mejorar. Tengo que querer cambiar. Si no tengo esa convicción, no lo voy a hacer. Carl Rogers decía, la única persona que no puede ser ayudada es aquella que no quiere. ¿Listo? Entonces, un primer momento es, ¿quiero o no quiero? ¿Eso que quiero cambiar es por mí o es por otros? ¿Sí? Y desde ese momento, entonces yo ya empiezo a hacer una activación de ese autoobservador para darme cuenta, que es lo más difícil, de aquellos aspectos que debo mejorar en mi vida. Hay unas reglas fundamentales. Regla número 1, no juzgarnos. Como somos de buenos, Diego, para juzgarnos, ¿cierto? Como somos de buenos para decir, lo hice mal, yo no sirvo, yo soy lo peor, yo soy mala. Somos muy buenos para eso, pero somos muy malos para reconocernos. Entonces, lo primero es, si yo voy a activar ese autoobservador, es para observar, valga la redundancia, sin juzgar. Que me di cuenta que soy muy grosera. Listo. No es el momento de juzgar. Es únicamente el momento de darte cuenta. Y anótala. Que me di cuenta porque me dijeron que yo era muy psicorrígida. Listo. No es el momento de juzgarte. Es el momento de anotarlo. Entonces, hay un primer paso para activar el autoobservador y es identificar patrones de pensamiento, identificar comportamientos porque yo los veo o porque otros me lo dicen. Pero en este caso, no podemos contaminarlo con un juicio de valor,
con respecto a los otros o a nosotros mismos. Eso es fundamental y es un primer paso. El segundo paso ya es, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? De esto que tengo acá, soy psicorrido, soy grosera, ¿qué quiero cambiar? No, a mí la psicorrigidez me sirve para la vida y soy excelente trabajador. Ah, perfecto. Está bien. Ah, no, pero es que eso ser grosero sí me está creando problemas laborales, problemas sociales. Esto sí lo quiero modificar. Perfecto. Podemos modificar una sola cosa al tiempo. Okay. Una sola. No intenten cambiar muchas cosas de su vida al tiempo porque no lo van a lograr. Nuestro cerebro solo se puede concentrar en una cosa. Ya resolví esta, vamos por la otra. Por eso es que decimos que el proceso del ser humano es para toda la vida. Siempre tendremos cosas por mejorar y solo podremos cambiar una a la vez. Entonces, eso también es otra cosa. No, o sea, no se abrumen por no tener esos cambios que quieren en su vida de forma rápida, sino que es paso a paso, día uno, poco a poco. Número 3. Compararnos con nosotros mismos. Qué difícil, pero así tiene que ser. La Mariana de hoy, ¿dónde está? Y la de mañana, ¿dónde? Para poder tener un parámetro de comparación conmigo. Porque es que digo, si yo me comparo con Antonio Damasio, con Dan Ariely, me siento a llorar, ¿cierto? Pues no es el propósito. Todos tenemos aspectos y situaciones diferentes. No nos podemos comparar con el mejor de la categoría, ni siquiera con el que está al lado, sino que la comparación tiene que ser con nosotros mismos para poder ver el cambio. Si no, va a ser muy complejo. ¿Listo? Y ya, si yo no soy capaz, si yo no lo veo, si yo me autocritico, si yo todo el tiempo estoy saboteando mi vida un poco, necesito de otro par objetivo. Es decir, hay veces que nosotros somos nuestra peor compañía. Y cuando nosotros somos nuestra peor compañía, tenemos que buscar afuera esos cambios. Ir al psicólogo, ir a un terapeuta. Si para ti el cambio está en la religión, ir a la religión, a la iglesia que te guste. Es decir, yo realmente tengo un pensamiento bastante flexible con respecto al bienestar humano. Creo que lo que te sirva y te ayude está bien. Independiente que pertenezca al mundo de la espiritualidad o al mundo de la ciencia. Cada quien elige, pero busca ese otro que te ayude. Porque eso es lo que pasa, por ejemplo, con un depresivo. Es su peor compañía. Él no puede estar con él mismo mientras sale de ahí. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros buscamos ser esa mejor compañía de nosotros mismos, tenemos que buscarla afuera cuando realmente no lo somos. Y también aceptar eso. Hoy no soy mi mejor compañía. Hoy voy a ir a buscar ayuda afuera. Esas serían como mis respuestas. Eso puede ser, cuando te escuchaba, los hábitos. Para transformar hábitos, la misma fórmula. Finalmente, los hábitos están implícitos ahí en ese comportamiento que estamos diciendo, arraigado en la creencia, en lo que pienso, en lo que siento, que me hace actuar de cierta manera, se me arraiga el hábito y entonces esto es lo que va a hacer para transformar esos hábitos. Es correcto. Una creencia se convierte en un hábito. Una creencia se convierte en un hábito comportamental, en un hábito verbal, en un hábito afectivo. Por eso replicamos, por eso nos equivocamos en el tiempo. No es porque sí, porque la suerte, porque soy muy de malas, no, ¿cierto? Es porque eso se convierte en hábitos. Después de un tiempo, eso ya se convierte en una verdad absoluta para la persona que lo cree y que lo vive. Incluso varios estudios que han hecho con neuroimágenes, cuando se hablan de creencias muy arraigadas como las políticas o las religiosas, la actividad de los sistemas emocionales es altísima y la de la corteza baja totalmente y se ven las neuroimágenes, lo que explica la resistencia al cambio. Lo que explica lo difícil de cambiar ciertos patrones. Pero eso sucede cuando ya hay un sentimiento de por medio en la creencia, ¿cierto? Cuando ya está mediado por unas experiencias que son en el tiempo, que se han dado a través de ciertos aspectos o situaciones. Entonces sí, claro, las creencias se pueden convertir en hábitos. Hablabas de cambio y a mí siempre me ha generado mucha curiosidad que el ser humano, como que por naturaleza somos resistentes al cambio. Y si alguna cosa tenemos es que hemos vivido cambios permanentemente en la vida. O sea, no más uno se mira al espejo. Yo les juro que yo aquí tenía pelito, pues para decirlo desde la perspectiva física, ¿cierto? Pero una cantidad de situaciones. Tú lo decías ahorita cuando el comparar la Mariana de hoy con la Mariana de ayer, ¿cierto? Que efectivamente notas cambios. ¿Por qué el ser humano resulta ser tan resistente al cambio si experimenta cambios permanentemente y está expuesto? De hecho, hoy en el mundo de las organizaciones, la competencia, y ponen las competencias, adaptabilidad al cambio, ¿cierto? Bueno,
Aquí hay como dos aspectos dentro de la etología humana, que es lo que nos puede explicar eso. Una cosa es el desarrollo ontogenético y el otro es el filogenético. El filogenético es la especie. Nosotros como hombre en la evolución, desde el momento cero hasta el momento de hoy, que si lo comparamos con el tiempo de la Tierra, llevamos 3 segundos. O sea, nuestro cerebro tiene 3 segundos. O sea que realmente los cambios han sido muy pocos desde el punto de vista filogenético, ¿cierto? Incluso lo que llevan en evolución es muy poquito. La corteza cerebral principalmente, esa área racional. Entonces, en el desarrollo filogenético nosotros cambiamos a una escala geológica. Es decir, el cambio se da cada muchos miles de años. Pero en el desarrollo ontogenético, que es el de nosotros como humanos, sí se empiezan a dar unos cambios más rápidos, pero eso entra en conflicto. Entonces, yo como mi homeostasis, mi tendencia a estar bien, a la supervivencia, me va a decir que me quede quieto para el cambio porque es que no sean tan rápidos. Pero la velocidad del mundo, el internet, la inmediatez nos está llevando a unos cambios enormes y rapidísimos, que lo que está haciendo el cerebro es tratar de adaptarse como pueda. Pero sin embargo, nuestro cerebro aún es cazador-recolector, es nómada, lo que hace que ahí se empiece a dar ese conflicto. Entonces tenemos una resistencia al cambio por características biológicas. Si nosotros estamos bien, aquí nos quedamos porque sobrevivimos. En la supervivencia no está crecer, ser mejor, pero no, es vivir, ¿cierto? Es lograr existir en este plano. Entonces ahí hay un componente y que está arraigado en nuestra mente, es biológico, que ahí entran los sesgos cognitivos, ¿cierto? Pero también tenemos un componente muy social. Y ese componente social, desde el punto de vista de los estereotipos, las exigencias, lo que hoy nos plantea la vida con respecto a lo que debería ser. Y ahí también se da una resistencia al cambio porque hoy lo que nos muestran es un tema muy de placer, es un tema muy de inmediatez, es un tema muy de que todo se resuelve fácil. Y para poder cambiar se requiere de algo que es horrible, la voluntad. La voluntad. ¿Y por qué digo horrible? Porque es lo más difícil. Claro. ¿Cierto? Es lo más complejo y más en lo que nos plantean las dinámicas sociales actuales. Y la voluntad es, bueno, yo voy a dejar de recibir esto que me encanta por esperar unos resultados a largo plazo mejores. No nos gusta. Eso para nosotros es horrible, para el cerebro, porque además el cerebro requiere energía para hacer eso. Y es la máquina más poderosa y perezosa que conozco. Es que requiere mucha energía, Diego. El cerebro puede estar, digamos, un 10% del día bien, consciente. El otro 90%, aunque algunos dicen 95, 96%, está en piloto automático. Ahorrando energía. Y para tener voluntad y para hacer cambios requerimos pensar. Y el pensar gasta energía y es ese 10%. Entonces, mira que solo tenemos una ventana de un 10% en el día para intentar cambiar, para intentar responder a eso que buscamos. Por eso somos resistentes al cambio, porque gasta mucha energía, porque nos da mucha pereza, porque cambiar recompensas inmediatas es horrible y porque tenemos algo biológico que nos dice, si tú estás bien ahí, pues guárdate ahí. Eso es más o menos. Ahí hay que insistir, persistir y nunca desistir, como esa frase, ¿o qué? Claro. Por eso es que decía, lo primero es querer. Porque si yo quiero, eso se da. Si yo quiero, resuelvo temas de voluntad. Si yo quiero, puedo empezar a trabajar poco a poco. Vuelvo y digo, ¿y esto por qué lo explico? Para que no nos juzguemos, Diego. Es que yo lo he intentado tantas veces. No importa. Sigámoslo intentando. No importa. ¿Por qué? Porque es que es en la repetición, es en los intentos en donde realmente se crean las redes neuronales. Una red neuronal que necesita repetición, motivación y emoción. Para de contar. Entonces, si yo repito y repito y repito, pues esto va a pasar. Ahora, ¿qué me ha pasado que he entendido yo en los años que llevo haciendo clínica y estudiando este tema? Que la mayoría de personas caemos en algo que se llama indefensión aprendida o desesperanza aprendida. ¿En qué consiste este término? Consiste principalmente en el hecho de que yo lo intenté y fracasé, lo intenté y fracasé, lo intenté y fracasé. Yo lo dejo de intentar. Entonces, la resistencia al cambio también muchas veces se da porque tengo indefensión o desesperanza aprendida. ¿Y por qué se me dio? Pudo haber sido una profesora en el colegio, pudo haber sido mi mamá o mi papá, pudo haber sido mi tío, pudo haber sido cualquier persona y yo no me di cuenta. O incluso ya las investigaciones de Martin Seligman muestran que se hereda. O sea, yo puedo heredar la indefensión y eso explica la autoperpetuación de la pobreza. Eso explica los suicidios en las familias que se van dando de generación en generación y eso incluso explica por qué se replica también la elección de parejas maltratadoras, entre muchas otras cosas. Lo que por otro lado hablan desde las constelaciones familiares.
Bueno, eso es otro tema. Eso ya es otro tema. Mariana, tú trabajas el tema del bienestar y probablemente alguien que está viendo, escuchando este podcast, pues te va escuchando y dice, bueno, listo, hay que hacer estos ejercicios, cojo mi diario, cojo la hojita, escribo, trabajo, pero se va a decir, es que yo no soy capaz. Lo primero que hay que decirle, pues justo eso, hay que ser consciente que es que ya ahí hay una creencia, el no ser capaz. ¿Qué le decimos a esa persona que probablemente está viendo en una situación difícil? Porque uno de los temas que tú trabajas es cómo trabajamos por ese bienestar. Hoy que tenemos toda esta situación de salud mental a nivel global y que tenemos tantas personas, y si una de esas personas está aquí viéndonos, ¿qué mensaje le podemos dar para que se haga cargo de sí misma? Bueno, perfecto. Como venimos hablándolo, cambiar ese no soy capaz requiere de tiempo. Entonces, lo primero es no te juzgues por decirte no soy capaz, pero identifícalo, ¿sí? Y ese no soy capaz, empieza a buscar en quién puedes apoyarte y voy. Si yo no me reconozco, si yo realmente no puedo cambiar ese no soy capaz porque es que yo no creo que sí lo sea, entonces voy a decir mentiras. Entonces busca a alguien, busca algo, una situación, una experiencia, algo que hacer para que tú pruebes que tal vez puedas ser capaz. Ah, no pude, volví a fallar. No importa. Es que tenemos que intentarlo, es la repetición, es esa convicción, por eso es que tiene que estar ahí el querer. ¿Yo qué recomiendo? Número 1, identificar de quién nos rodeamos. Neuronas en espejo, un concepto básico de la neurociencia. Las emociones se contagian, sí o sí. No, es que yo soy muy fuerte, tengo 3 amigos depresivos, pero yo soy la que los saco adelante y te vas a deprimir. Simple. Con esto no quiero decir que tenemos que dejar solos a los amigos depresivos, pero sí tenemos que guardar cierta distancia cuando nos empieza a afectar emocionalmente, porque se contagia. Okay. Que es que mis 3 mejores amigos son pesimistas. Tú vas a resultar siendo pesimista. Entonces, si tú dices no soy capaz y estás rodeado de 4 personas que dicen no soy capaz, pues nunca vas a salir de ahí. Desde ahí, buscar personas que te ayuden a resolver ese asunto. Y cuando me refiero a buscar personas, es redes de apoyo social. ¿Te gusta el teatro? Métete a un grupo de teatro. ¿Te gusta bailar? Métete a un grupo de baile. ¿Te gusta la iglesia? Métete a un grupo religioso. O sea, el tema es, vuelvo y digo, no es ir a un psicólogo, no, es busquemos las situaciones que nos lleven realmente a salir de ahí. Eso es como una primera condición. Número 2, ¿qué contenidos consumimos? Creemos también que eso no nos afecta. La música que escuchamos, los libros que leemos, las series que vemos, todo permea esta poderosa máquina por plasticidad. Todo eso entra. El cerebro es una esponja que lo que hace es absorber. Entonces, si yo soy pesimista y fuera de eso escucho canciones pesimistas y fuera de eso me leo el libro del pesimista y fuera de eso, pues no voy a resolver eso jamás, nunca, ¿cierto? Entonces, número 1, ¿de quién me rodeo? Número 2, ¿qué contenidos consumo? ¿Sí? Y número 3 es buscar actividad, ese efecto ideomotor. Me levanto un día por la mañana, esto va a sonar y muchas veces es como que, ay no, pues eso no tiene relevancia o eso tan bobo, pero funciona. Es me levanto y hago una posición de ganador. Y ponerse un lápiz sobre la boca por 3 minutos. El primer gesto que tú haces en la mañana determina tu día. ¿Y cómo nos levantamos normalmente? Ay, qué sueño, qué pereza. Claro, eso te va a determinar. Pero si tú te obligas, porque esto es obligarte, es que no te digo que no te levantes con pereza, uno puede sentirlo, un lápiz en la boca para obligarse a sonreír por 3 minutos y una posición de ganador. Okay. Eso es un marcador somático positivo que lo que hace es que el cerebro se engaña muy fácil, que el cerebro crea que estás feliz y súper bien. Y eso hace que entonces te genere cierta liberación de neurotransmisores que hace que tu día sea más fácil. Son tips muy fáciles. Por eso es que ese es el mundo del comportamiento. ¿Cómo modifico yo mi comportamiento para que eso me ayude a vivir un poco mejor? Entonces, por ejemplo, temas como esos nos pueden funcionar. La posición de ganador, una sonrisa por 3 minutos, es el primer gesto de la mañana. Nunca lo olviden. El primero de la mañana. Y eso nos ayuda un montón también. Y ahí hay cositas por hacer. Súper genial. Me haces caer en la cuenta desde la neurociencia también se dice que el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Para el cerebro es. Y esta imaginería a muchos seres humanos los puede o nos puede jugar en contra. Por aquello que por sospecha pienso aquello, pienso lo otro. Y ahí hay un asunto que efectivamente termina en la manera de pensar, sentir y de actuar. Correcto. Eso es muy cierto, Diego.
incluso las investigaciones de Elizabeth Lufton, una gran psicóloga, que ella lo que ha explicado es precisamente eso, cómo nuestro cerebro guarda recuerdos que no son reales, recuerdos imaginados. Ahora bien, para que esa imaginería logre transferirse a la memoria, tiene que tener un componente emocional. Entonces, si yo soy una persona insegura y pienso todo el tiempo que mi pareja me es infiel, yo termino convencida y con convicción y con recuerdos incluso de infidelidad, así no sea cierto. Entonces, ¿qué se requiere o qué pasa en ese conflicto entre la imaginación y la realidad? Se requiere repetición, se requiere emocionalidad, ¿cierto? Y obviamente tener algunos aspectos o físicos o condiciones que me confirmen la creencia que yo tengo. Entonces sí, es verdad, para nuestro cerebro es complejo reconocer la realidad de lo que no es real. Sin embargo, se requiere de eso. O sea, yo puedo imaginar todo el tiempo y puedo tener, y eso no quiere decir que mi cerebro lo va a terminar creyendo. Es un tema ya un poco repetitivo, circular, que llamamos esos pensamientos circulares que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y yo le pongo emoción y me dan prepánicos y sudo cuando me imagino eso, y ahí es donde se vuelve peligroso ese tema, se vuelve peligroso ese asunto. Incluso esta gran psicóloga hace algunos experimentos en donde a personas como nosotros, adultos, en una semana le implanta un recuerdo a través de contaminar experiencias reales con experiencias imaginadas en la repetición de una semana. Entonces, ay, Diego, tú cuando eras chiquito estudiabas en este colegio. Ah, sí, sí, sí. ¿Y esos eran tus amigos? Ah, sí, 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 sí. ¿Tú tuviste una pelea con ese amigo chiquito? No, jamás. Pues, ¿cómo? Yo no me acuerdo. Sí, tú tuviste una pelea. A la quinta repetición, tú dices, sí, ya me acordé. Mentira. Entonces, ella explica mucho esto porque nosotros nos implantamos recuerdos que no existen, y seguramente ustedes en sus familias tendrán una tía, una prima que siempre dicen cosas y los otros son como que eso nunca pasó, ¿cierto? Que son esos recuerdos imaginados o ese tema que se transfiere a la memoria a largo plazo. Entonces, efectivamente, si existe una línea muy delgada entre la emocionalidad que le doy a la imaginería y cómo eso se convierte en un recuerdo que yo doy por hecho, que yo doy porque digo, así es. Incluso en el tema jurídico pasa mucho. Elizabeth Lufton es forense. Es un tema jurídico, cómo se implantan recuerdos de abusos en niños, cómo se implantan recuerdos de abusos en personas con repetirles, ¿cierto que eso te tocó? ¿Cierto que esa persona te tocó? ¿Cierto? Dime, le crea el recuerdo. Entonces, ahí hay un tema complejo. Pero además, es que nosotros no vivimos en la realidad, Diego. Nosotros, nuestro cerebro no vive en la realidad. Nuestro cerebro construye lo que cree que es su realidad, que eso es lo otro. Sí, nuestro cerebro es una máquina de construir. Nuestros sentidos simplemente obtienen la información del mundo, pero nuestro cerebro construye el mundo. Por eso si yo te digo, imagínate un árbol, ¿qué árbol te imaginas? Me lo imagino frondoso, muy parecido a un guayacán. Pero yo me imagino un pino. Es lo mismo, un árbol, pero en tu realidad es así y en el mío es este. Así es, entonces el mundo en que vivimos es construido. Muy bien. Mariana, para ir cerrando este episodio, digamos que hay personas que sufren mucho de esa imaginería. Sí. Porque, digámoslo con cariño, maná en peliculaos, ¿cierto? Y si uno nos pasa a todos seguramente, nos empeliculamos con una cantidad de asuntos. ¿Cuál es la ruta, el llamado a la acción para quien hoy está con un asunto ahí en su imaginería que le está produciendo sufrimiento, dolor, conflictos de pareja, familiares, en el trabajo? ¿Qué le podemos decir? Es complejo por lo del sesgo de confirmación. Esa persona siempre va a buscar patrones que confirmen que no es tan película, sino que es verdad, ¿cierto? La recomendación es, pues, número 1, darse cuenta hasta qué punto es esa imaginería o hasta qué punto estás buscando las elecciones que te lleven a confirmar eso en lo que tú estás creyendo o imaginando. Eso es fundamental. Ir a terapia. Okay. Ir a terapia es como en este caso, y más cuando hablamos de extremos, por ejemplo, cuando hablamos de una celotipia, cuando hablamos ya de temas de agresividad, cuando hablamos ya de temas de autolesiones por temas imaginados, porque eso pasa todo el tiempo, es venga, necesitamos ayuda. Y es también saber que levantar la mano no nos hace débiles, no nos hace menos, al contrario, nos hace muy conscientes. Yo, Diego, hago terapia hace 15 años.
he tenido situaciones en donde digo auxilio y otras en que digo no, yo voy a dejar 1 año de hacer terapia porque me siento bien y eso no me hace menos humana, eso no me hace menos poderosa o menos capaz, no, es también empezar a reconocer que el mundo de la psicología, que el mundo del trabajo de nosotros mismos no es locura, ¿sí? Es ser conscientes y ser conscientes es muy complejo. Entonces mi recomendación estaría en la línea de ir a un psicólogo, cuando ya hablamos de temas extremos. Número 2, analizar si esa imaginería viene de antes o viene de la situación en que estás en este momento y si eso que estás leyendo realmente te lleva a confirmar la situación en que estás y alejarse de esas situaciones. Que vuelvo y digo, no es fácil, es que decirlo, todo, ay sí, no es fácil, pero es posible. Es que hay una diferencia entre la facilidad y la posibilidad. Nada es fácil, pero todo es posible. Hacerse cargo de sí mismo, un ejercicio como de liderazgo personal. ¿Algunas redes que quieras compartir? Claro que sí, estoy en LinkedIn como Mariana Gómez Mejía, estoy en Instagram como marci.gomeji, no es tan fácil, pero está en Instagram de esa manera, o en Facebook también Mariana Gómez Mejía. Ahí comparto ciertas cositas, contenidos de los que hacemos en el día a día, tanto en el laboratorio como a nombre personal. Perfecto. Voy a cerrar con unas corticas, en breves, como dirían por ahí. Una palabra. Una palabra que me aprendí en estos días y me gustó mucho. Holobionte. Holobionte. Me encanta. Holobionte es la interacción entre la vida. Y lo que nos dice es que todo tiene interacción, todo. El clima tiene interacción conmigo, el espacio en que estoy, la luz, tú. Entonces eres un bello holobionte. Wow. Lindo. Una canción. El velo se me cayó. De Flor de Lava. Se las recomiendo a las chicas que nos están escuchando, a los chicos también. Es un poco como quitarnos ese velo de esas creencias arraigadas de que tenemos que ser ciertos estereotipos y no necesariamente. ¿Un libro o difícil recomendar uno en particular? Bueno, obviamente es científico, pero es chévere. Hay uno que me gusta mucho, que es mi favorito, se llama El extraño orden de las cosas, de Antonio Damasio, en donde habla de la neurociencia afectiva, de esa diferencia entre emoción, sensación, sentimientos. Ahí es donde él plantea toda esa dinámica. ¿Un lugar? Ay, Jericó. Bueno, yo soy de Jericó, entonces es como volver a mis raíces. Jericó siempre es mi lugar para reflexionar, para pensar, para llorar. Si yo estoy mal, me voy para Jericó. Jericó, en el departamento de Antioquia, en Colombia. ¿Una película? Una película. El perfume. Me gusta mucho por la trama psicológica. Ok. Mariana, gracias. Gracias por compartir tu sabiduría, tu conocimiento. Gracias por hacernos más amigable, más comunicable. Todos estos elementos que son claves para nosotros, los seres humanos, en este proceso que estamos llamados a vivir en un proceso de evolución, de crecimiento personal, de hacernos cargo y liderar nuestra propia vida. Gracias por estar acá. Gracias, Diego, a ti por la invitación, a todos los oyentes, y les quiero dejar lo llaman la oración de la Gestalt. A mí me encanta, es de un autor que se llama Fritz Perls y es como parte de todo lo que venimos hablando. Les voy a dar como un fragmento pequeñito de lo que dice, pero si les interesa lo pueden buscar así. Es, tú eres tú, yo soy yo no vine a este mundo a cumplir tus expectativas ni tú las mías. Soy infiel a ti mismo si en mi intento de complacerme intento cambiarte. Y me soy infiel a mí si cambio por intentarte complacerte. Así que si coincidimos, maravilloso. Si no, nada que hacer. ¡Wow! Sí, la gratitud es la memoria del corazón, de corazón. Gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias a ustedes por estar viéndonos, escuchándonos en este podcast. Y la gratitud de la memoria del corazón, de corazón. Gracias por vernos, por comentar y por compartir este contenido con aquella persona, con aquel ser humano que tú sientas el llamado, que debe verlo, escucharlo. Hasta una próxima. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.